Ok, vamos a ver la teoría básica de lo que es un circuito. Ok, pero primero, ¿qué es un circuito? Aquí dice que un circuito eléctrico es una interconexión de elementos eléctricos. Y acá dice que un circuito eléctrico o una red eléctrica es una interconexión de elementos eléctricos unidos entre sí en una trayectoria cerrada de forma que pueda fluir continuamente una corriente eléctrica. Nosotros nos vamos a quedar con la definición de que un circuito eléctrico es una interconexión de elementos eléctricos con al menos una trayectoria cerrada. ¿Para qué una trayectoria cerrada? Para que pueda fluir continuamente una corriente eléctrica. ¿Pero qué es esto de trayectoria cerrada? Bueno, si tenemos un circuito básico, digamos una fuente y una resistencia que sería el foco, vemos que el flujo de electrones va en este sentido. O sea, sale del negativo, pasa por la resistencia y se regresa a la batería por el positivo. Entonces, esta trayectoria cerrada a fuerzas tiene que estar, no puede estar roto de aquí o separado o desconectado de esta parte, porque entonces no puede fluir continuamente una corriente. Y si vemos como los electrones, como si fueran autos de carreras, sería igual a esta pista. Digamos que esta es la fuente, esto que está aquí. Los electrones saldrían hacia este lado, recorrerían todo el circuito y regresarían a donde empezaron, o sea, a la fuente. También tenemos una ley fundamental en circuitos, que es la ley de Ohm, que establece que una tensión B a lo largo de un resistor es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del resistor. Esto nos quedaría que la tensión B es proporcional a la corriente. Bueno, aquí Ohm nos está hablando de la tensión y la corriente en un resistor. Un resistor o resistencia es un elemento que se opone al flujo de la corriente, medida en ohmios. Para que esto fuera proporcional tiene que ir multiplicada por una constante. Entonces, el voltaje es igual a una constante por la corriente. Aquí la constante K, será igual al valor de la resistencia. O sea, la resistencia siempre va a ser constante, porque la resistencia depende del material. ¿Qué tan bueno es el material para resistirse a la corriente? Multiplicada por la longitud entre el área. Esto es imposible que cambie dependiendo de la corriente. O sea, no va a cambiar el área, no se va a hacer más grande la resistencia, ni va a cambiar su longitud, ni va a cambiar de material. Entonces aquí nos quedaría que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. O acomodarlo que nos quedaría que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ok, nos regresamos a la ley de Ohm. Nos dice que la tensión B a lo largo de un resistor es directamente proporcional a la corriente. Entonces, digamos que tenemos el resistor entre los terminales. Esta es la positiva, esta es la negativa. Y entre estas dos terminales hay una diferencia de potencial que es la tensión B. Entonces, para que sea positivo y negativo tiene que fluir una corriente en este sentido. O sea, la corriente siempre va a ir del positivo al negativo. Una forma fácil de recordar es como si tuviera el suelo y una pelota. Esta pelota está en lo más alto y esta pelota está en menos alto. Entonces, si la dejo caer, la pelota iría de lo más alto a lo menos alto. Entonces, aquí la corriente va del más al menos. Pero entonces, la ley de Ohm habla sobre resistencias, que son elementos pasivos que van a gastar la energía. Es por eso que ocupan una corriente para que exista un voltaje. Pero si tenemos un elemento que no sea pasivo, que sea un elemento activo que va a suministrar energía, tenemos una batería o una fuente de voltaje, como quieran llamarlo. Esta es la terminal positiva, esta es la terminal negativa, y entre estos dos existe un voltaje, dependiendo de la batería. Y entonces aquí nunca existe una conexión. Como aquí no hay ninguna conexión, digamos que esto es una extensión de mis terminales, aquí no hay nada. O sea, esta parte de aquí es como tener una resistencia infinita, porque por aquí no fluye corriente. Regresamos a la ley de Ohm. Si la despejamos, vemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Aquí, si mi resistencia tiende a infinito, o sea que la resistencia sea igual a infinito, va a ser la corriente tan pequeña que aquí no va a existir. O sea, cualquier número que le ponga aquí arriba, como la resistencia va a ser muy grande, la corriente va a ser exageradamente pequeña. Ahora, si la resistencia tiende a cero, digamos tiende porque es imposible que haya una resistencia igual a cero, la corriente va a ser máxima. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo el voltaje entre un número exageradamente pequeño, que al final de cuentas un número pequeño aquí abajo hace que el resultado sea muy grande. Pero en un circuito no solo existen resistencias, también tenemos inductores y capacitores. Tenemos aquí los elementos básicos de un circuito. Tenemos resistencia, que está en ohmios, el capacitor, en faradios, y el inductor, que está en henrios. Entonces, aquí ya habíamos visto el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, y la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Solo es despejando esta fórmula. Pero aquí en el capacitor se opone al cambio de voltaje, y el inductor se opone al cambio de corriente. Estamos diciendo que se opone, pero no quiere decir que no vaya a pasar. Entonces, como se opone
al cambio de voltaje, quiere decir que el capacitor va a variar el voltaje en el tiempo y sería que la corriente es igual al valor del capacitor por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. En este caso, aquí lo que varía es la corriente, entonces la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y nos quedaría que el voltaje es igual al valor del inductor por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. También podemos despejar esto y obtener que el voltaje es igual a 1 entre C, o sea, este C pasa dividiendo por la integral de la corriente de T. Y en el inductor, la corriente, despejando esto, nos quedaría que es igual a 1 entre el valor del inductor por la integral del voltaje de T. En este caso, la resistencia fácil la podemos usar en circuitos de corriente directa, pero el capacitor y el inductor tienen un comportamiento diferente. El capacitor en corriente directa, CC o CD, dependiendo del idioma, el capacitor se comporta como un cortocircuito. Aquí tenemos una corriente, más, menos. Y después de un estado transitorio del circuito pasa a ser un circuito abierto. Es como si hubieran quitado el elemento y el inductor primero se comporta como un circuito abierto y después del estado transitorio se comporta como un cortocircuito, como una corriente. Pero también existe una convención pasiva de los signos que nos dice que si el elemento tiene una potencia positiva está absorbiendo y si es una potencia negativa está suministrando. Entonces esto lo podemos ver claro aquí. Aquí tenemos dos elementos que no sabemos qué son. Se ve que hay un voltaje y una corriente y están entrando por el positivo. Aquí está entrando por el positivo y este otro también está entrando por el positivo, porque como la corriente va saliendo por el negativo, quiere decir que entró e hizo todo este recorrido. Aquí, como está entrando por el positivo, la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, ambos son positivos. Voltaje de 4 y la corriente de 3 es igual a 12 watts. Entonces, como es positiva, quiere decir que está absorbiendo. Entonces, este puede ser una resistencia. Y en este caso, está entrando por el negativo y de igual forma, aquí está entrando por el negativo, como hizo todo este recorrido y sale por el positivo. Entra por el negativo, sale por el positivo. Aquí tenemos la potencia es igual al voltaje por la corriente. Tenemos menos 4 multiplicado por 3, que es igual a menos 12 watts. Entonces, este es negativo. Quiere decir que esto es una fuente que está suministrando potencia al circuito.